Bien, en el caso que habíamos hablado, y como ustedes habrán reflexionado, el perito realizó su pericia, se presentó y no necesita patrocinio letrado, ya de por sí él es un profesional que debe ser asimilado al juez, porque es un auxiliar del juez, y lo realizó por escrito, en este caso por papel y con su firma, y en los casos que más adelante vamos a ver, lo tiene que hacer con una configuración digital, con una firma digital o electrónica, dependiendo de determinadas circunstancias que tienen que ver con la certificación, pero se realiza por vía token. Y como vamos a ver más adelante, no significa que la emergencia, la pandemia o el asueto, en nuestro caso, suspenda las obligaciones que tiene el perito, salvo que deba trasladarse, cosa que sabemos que no podemos hacer en estos momentos y menos en el AMBA. Bien, ante esta situación el perito lo que hizo fue presentar su dictamen, de ese dictamen acompañó copias, cosa que para ahora es más fácil en la era digital, y de eso se corrió traslado, es decir, se le notificó a las partes cuál era el dictamen. ¿Qué hicieron las partes? Algunas pidieron explicaciones, otras no, y de esas explicaciones, frente a la respuesta del perito, se pudo resolver la cuestión. Independientemente de cómo se resuelva la cuestión, el dictamen del perito no es obligatorio. No existe la posibilidad de que un perito, por lo menos en nuestro fuero contencioso administrativo, obligue a que el juez resuelva de determinada manera. Si bien la fuerza probatoria del dictamen pericial, de acuerdo a las reglas y técnicas del arte, está determinada por la incumbencia y en este caso con ACEPA por las reglas que establece de cómo debe ser la actividad del perito y cuáles son las incumbencias que lo exceden. ¿Cuál sería el ejemplo? Si yo tengo que dictaminar por una cuestión contable, repito, por más que yo sea licenciado en Seguridad Ciudadana, doctor en Seguridad Ciudadana, o lo que fuera, o magíster y todos los títulos que a ustedes se les ocurran, y además contador, licenciado en Ciencias Económicas y además abogado, eso no va a significar de ninguna manera que yo pueda dictaminar en esa área. Si esa área me excede mi incumbencia, deberé requerir o deberé sugerir al juez que se sortee un profesional de esa área para que permita complementar mi tarea. En este caso puntual, del caso que hablamos, no fue necesario porque eran todas incumbencias que estaban incluidas dentro de las posibilidades de expedirse que tenía en este caso el profesional. Bien, ¿qué sucedería? Y a modo de ejemplo lo podemos comparar en el caso que no se excediera. El ejemplo más puntual sería los test que deben realizarse por parte de psicólogos y que no se pueden realizar por los médicos psiquiatras especialistas en psicología. ¿Por qué? Porque es una especialidad que no le compete. Al no competerle esa especialidad, lo que debe hacer el profesional es decir, bueno, que lo haga otro, no debe decir cómo debe hacerlo, pero para poder dictaminar debe necesitar complementariamente a otro. El ejemplo también que podría resultar interesante y más evidente en el caso de nuestra especialidad sería un relevamiento fotográfico que yo no estaría en condiciones de hacer, sería un estudio de suelo que yo no debiera poder hacer, sería un estudio balístico que yo no debiera poder hacer. Me tengo que munir de esa pericia o de esa información que a mí me excede. Bien, en este caso puntual el perito realiza su dictamen, emite su dictamen, no ha sido convocado por el juez, pero si es convocado debe concurrir y las partes lo pueden someter a un interrogatorio. Ese interrogatorio, en presencia del juez siempre, recordemos, deberá responder todas aquellas cuestiones que tengan que ver con su incumbencia y podrá consultar todos los elementos que tenga, bibliografía, elementos irreproducibles que puede tener en su poder para poder responder adecuadamente. Por más que ese perito en un momento no recuerde determinada cuestión, puede ir al dictamen que hizo y podrá refrescar su conocimiento o podrá aclararlo, porque muchas veces las audiencias esas son informativas. No definen la cuestión, pero sí la aclaran. Que esto yo creo que es algo más que importante para cualquiera
que tenga que realizar una pericia. Bien, concluida esa labor, se dictó una sentencia, no importa cómo sea. Por su labor, el perito debe recibir un honorario. Como nosotros sabemos, no tenemos una ley de colegio profesional todavía, esperemos que pronto así sea, como tampoco tenemos una ley de honorarios profesionales, entonces nos regimos por analogía por las reglas que establecen las normativas de los profesionales que intervienen necesariamente en un proceso, que ustedes saben que son los abogados. Estas normativas disponen que ese honorario debe regularse y que si bien hay un mínimo que se tarifa en 7 IUs, tenemos el Código Civil y Comercial que nos establece un tope, pero eso ya lo vamos a ver con más detalle, que nos debe ser prorrateado. Si hay monto, en un 25% del total, y si no hay monto, se determina de acuerdo a los parámetros de la ley en cuanto establece los 30 IUs que son necesarios para la actuación en un proceso contencioso administrativo, y de ahí estableceremos pautas. Y además de serme regulado, tengo que tener en cuenta que puedo disconformarme con esa regulación de honorarios, y si yo estoy disconforme con esa regulación de honorarios, tengo la posibilidad de apelarlos, y apelarlos por bajos en mi caso, y tengo que fundar solamente eso, y después de ir a la Cámara si son bajos, si son altos, y veré. Vamos a dejar para otra oportunidad también lo que tiene que ver con la ejecución de los honorarios y lo que tiene que ver con las medidas que puede solicitar el perito. Y recuerden esto, es muy importante, voy a hablar en contra de mi propia profesión. En definitiva, el abogado no es necesario. El único abogado necesario es el abogado de las partes o el juez y secretario, seguramente, en todos los determinados procesos. Tengan en cuenta que ustedes tienen facultades como para impulsar, como para peticionar y hasta para apelar, en resguardo de sus intereses, lógicamente. Y muchas veces, si el perito no se da cuenta si excede o no su incumbencia, volviendo el tema hacia atrás, puede requerir a la asociación profesional que diga si está dentro de sus incumbencias y cuáles son las pautas que se debieran o no seguir. Siempre hablo de los profesionales de salud porque es la pericia que más evidentemente tiene esos cuestionamientos, y muchas veces los colegios profesionales o las asociaciones profesionales lo pueden así dictaminar. Bien, entonces para repasar, recordemos entonces que una vez que interviene en un proceso, generalmente en un juzgado de primera instancia, una vez que concluye su actuación en el juzgado de primera instancia, podrá apelar o no sus honorarios y le serán notificados, o deberá seguir por la vía virtual, ya a esta altura de los acontecimientos, todo el trámite del expediente y puede ingresar. Eso sí, si es convocado y no concurre, puede tener alguna sanción, que calculo que en el caso de ninguno de ustedes así va a suceder. Bien, y en el caso que sea convocado directamente por una Cámara en competencia o instancia originaria, debe convocarse y debe concurrir al igual que lo hiciera ante un juzgado de primera instancia. En general, la convocatoria o la concurrencia ya presencial va a ser difícil que lo sea, salvo que tuviera que entrevistar cuando cese esta pandemia, seguramente así se hará, con alguna persona o un reconocimiento de algún lugar. No hacia el juzgado, salvo que expresamente sea convocado, porque ¿cuál va a ser la finalidad de retirar un expediente que ya no es papel, del cual va a tener acceso a las constancias digitales de todo, salvo aquellas que fueran irreproducibles o tuvieran un tamaño tal que no se pudieran digitalizar por parte del abogado, y eso se podría pedir en préstamo, que se le da generalmente por 10 días y luego debe devolverlo para poder realizar su pericia. Si esa pericia no lo pudiera realizar en el tiempo correcto, puede pedir una prórroga todas las veces que sea necesaria y puede pedir lógicamente lo necesario para afrontar los gastos, porque no es un gasto que debe asumir el perito, sino que ese gasto está incluido dentro de las posibilidades de la pericia, y después los honorarios no tienen relación con eso, sino por la actividad del perito. No puede decir un perito, mire, yo no quiero gastar o no tengo el dinero necesario para constituirme en ese lugar, entonces la pericia no la hago. No, solicito el adelanto de gastos, y si ese adelanto de gastos no me es otorgado, la parte no lo solventa,
me encuentre imposibilitado de hacer la pericia, lo que no significa que los honorarios no puedan ser los correctos y adecuados. Bueno, para la próxima reunión que tengamos vamos a ir viendo detalladamente en cada uno de los fueros cuál es la competencia que nosotros tenemos y cuáles son los supuestos prácticos conforme ahora la pandemia y conforme los trabajos que les vamos a ir haciendo acercar y confeccionar. Gracias nuevamente.